Este próximo miércoles 29 de abril a las 16:30 horas de la Ciudad de México llevaremos a cabo un foro virtual, la violencia contra las mujeres y niñas, la otra pandemia, para abordar el tema de la participación y responsabilidad de los hombres durante la emergencia sanitaria. Este foro se propone analizar la responsabilidad y participación de los hombres ante el aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de emergencia sanitaria, así como hacer un llamado propositivo para revertir cualquier retroceso y trascender los retos desde el ámbito público en materia de servicios, atención, políticas y presupuestos públicos para este tema. Este foro, además, es importante decirlo, es una continuación del que tuvimos el pasado jueves 23 de abril, enfocado en la situación que enfrentan las mujeres y las niñas de cara a la emergencia sanitaria y sobre todo para construir de manera colectiva propuestas y soluciones para hacerle frente a esta que hoy en día sin duda es la principal pandemia que enfrentan las mujeres, que es la violencia feminicida. Por eso es muy importante el poder escuchar desde la voz de los hombres cómo lo están viviendo, qué propuestas se están construyendo y cómo, junto con los hombres, podemos hacer frente a esta pandemia que es la violencia feminicida durante la emergencia sanitaria. Sí, es un foro donde hay una participación plural de legisladoras de esta legislatura, pero además hemos invitado a especialistas y para ello vamos a tener dos paneles que van a desarrollar preguntas guía y que además es muy importante la participación de la sociedad civil a través de las redes sociales. El primer panel se llama Las experiencias de la sociedad civil en la atención o contención de la violencia masculina contra las mujeres y las niñas durante la emergencia sanitaria. Ya tenemos la participación, por una parte, de Beno de Heiser, que habla sobre hombres responsabilizándose de su vida. Él habla desde Veracruz. Por parte de Querétaro estará Hernando Hernández, Hombres construyendo empatía. Por parte de la Ciudad de México, Mauro Vargas, de la organización Gendes, y por parte del sector empresarial, Nico Nogués, del Instituto de Machos a Hombres. Y en el segundo panel estarán los servicios gubernamentales para la atención y contención de la violencia masculina contra las mujeres y las niñas durante la emergencia sanitaria, y tendremos participaciones desde Chihuahua con Félix Nava, que forma parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua, de Chiapas, Alfredo Rasgado, de la Secretaría de Igualdad de Género de ese estado, de Veracruz, Francisco Contreras, de la Secretaría de Gobierno, y finalmente de Jalisco, Eduardo González, de Generoscopio. En estos paneles estarán moderados por comunicadoras muy reconocidas en el ámbito periodístico y estamos por confirmar la presencia en la introducción de ONU Mujeres y de una organización internacional que trabaja sobre el tema de masculinidades. Así que, como pueden ver, es un foro que busca además tener una perspectiva de todo el país con la participación de hombres que están trabajando a través de organizaciones en la construcción de nuevas masculinidades. Así como los foros anteriores y particularmente la primera parte de este que fue el jueves pasado, nuestra intención y quienes participamos en este foro es justamente que no solamente quede en un contar experiencias y saber qué es lo que está sucediendo, sino construir de manera conjunta respuestas y salidas a esta pandemia que es la violencia contra las mujeres, y hemos, entre otras cosas, impulsado puntos de acuerdo que significan exhortos que van dirigidos a diferentes instancias de gobierno para que se tomen medidas en materia de políticas públicas y acciones gubernamentales. También estamos desarrollando iniciativas legislativas de reforma que busquen incorporar la perspectiva que nos ponen los ponentes de por medio. Y finalmente, y me parece lo más importante, es que también se conozcan estas experiencias que se están desarrollando en diferentes partes del país, porque en muchos lugares nos va a servir para reproducir esas mismas experiencias. Necesitamos que hombres y mujeres conozcan de alternativas para hacer frente a la violencia, que sepan con quién acudir, que si están en una situación de violencia, tengan a la mano un teléfono, una organización a la cual acudir, porque muchas veces simple y sencillamente se cree que con emergencia sanitaria no hay posibilidades de encontrar alternativas. Y lo que queremos es también poner sobre la mesa estas alternativas para que las mujeres puedan prevenir y atender una situación de violencia que se esté desarrollando en el marco de la emergencia, pero que también los hombres sepan que hay organizaciones que están trabajando en este tema donde pueden encontrar orientación y donde también pueden
colaborar para poder ponerle un alto a la violencia. Ponerle un alto a la violencia contra las mujeres es una tarea de todos y por eso es que necesitamos que también se escuchen estas experiencias y poder comunicar de la mejor manera ellas, además de todo el trabajo legislativo que nos corresponde. Empezar por decir que sin duda la construcción del género masculino, de las cargas de lo que deben hacer los hombres, se agravan en esta situación de contingencia. ¿Qué significa esto? Que la forma en la que hemos venido construyendo la masculinidad implica ponerle ciertas características a cómo debe ser un hombre. Un hombre debe ser fuerte, no tener sentimientos, ser el proveedor de la casa y en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, hay muchas presiones de tipo económico, personas que están quedando sin empleo, que no pueden llevar ingresos a su casa, que además se enfrentan ante una situación de encierro que eso genera ansiedad, depresión y muchas otras condiciones que también los hombres pueden sentir y que necesitamos por eso que se hable de este tema. No es una situación que solamente pasa por algunos hombres, es una situación en la que se ha formado a los hombres y que tienen que entender que eso no es, no es la forma de ser hombre, sino que también el participar, el hacer transmitir incluso lo que están sintiendo, el formar parte de otras tareas, no los hace menos hombres ni más hombres. Creo que el tema de poderse comunicar con otros y entender que lo que están viviendo es una parte fundamental y saber que ante situaciones donde hay posibilidades de generar una situación de violencia en la familia, también que sepan cómo actuar, cómo detenerse, cómo poner un alto. Y también conocer qué expectativas, qué propuestas hay desde la sociedad civil para ponerle alto a esta violencia, sobre todo en una situación de que requiere el aislamiento. La situación del aislamiento implica que estemos conviviendo en un espacio muchas veces muy reducido y entonces necesitamos también saber qué tipo de actividades y qué tipo de situaciones se pueden generar para que todos en las casas se sientan útiles, estén participando y podamos, y no dejemos incluso todas las tareas del hogar solamente a cargo de las mujeres. Entonces hay mucho por hacer en este tema. Creo que sin duda la emergencia sanitaria nos marca muchos retos, pero también creo que si nosotros podemos hablar de estos temas en esta situación de emergencia, podemos hacerle frente de mejor manera. Y por eso es que los temas que se van a tratar particularmente por parte de estos ponentes son la salud mental, que sin duda es un tema que también tienen que tratar los hombres por este tema de, como les digo, se les ha formado que ellos no pueden sentir, que no tienen sentimientos, que se les carga mucho la situación económica en una situación de emergencia. Hay que hablar de salud mental, hay que hablar de la corresponsabilidad de los cuidados, cómo le hacemos para que hombres, mujeres, niños, todos los integrantes de una familia participan en el tema de los cuidados, sobre todo ahorita que, por ejemplo, hay tantos niños y niñas con tareas en la casa por lo que está sucediendo con la educación a distancia y cómo hacemos corresponsabilidad en este tema de los cuidados entre todos los integrantes de la familia. Y finalmente el tema de la violencia masculina, dónde están los orígenes de esta violencia, por qué se ejerce, cómo entender la violencia masculina y cómo venir desmontándola. Muchas veces creemos que simple y sencillamente un chiste o una palabra hiriente no es violencia y necesitamos hacer también conciencia de cómo la violencia se va generando y que esta violencia puede desafortunadamente seguir escalando hasta llegar a una violencia que desafortunadamente cueste la vida de integrantes de la familia. Por eso también es muy importante hablar de los orígenes de esta violencia. Es muy importante decir que en el reciente informe del 911, que como ustedes saben, recibe las llamadas de auxilio para múltiples temas en todo el país y se nutre de los diferentes sistemas estatales, ha reportado un incremento importante de llamadas de denuncia en materia de violencia y es necesario decir que una de las principales denuncias que han recibido justamente tiene que ver con abuso sexual. Y seguramente tiene que ver con abuso sexual de aquellos que pueden formalmente denunciar este abuso, que pueden ser generalmente mujeres y personas adultas. Las más jóvenes y las niñas se encuentran en una indefensión, sobre todo si de entrada
sus familiares no le creen o si ellas sienten miedo de denunciar este tipo de violencia. Por eso también es muy importante que este tema se aborde durante el foro y se conozcan maneras específicas de poder hacer este tipo de denuncias y lo que esperamos por parte de las autoridades. El que solamente se reciba la llamada en el 911 no basta con una contención de tipo emocional, sino se requiere cuando ya se trata de situaciones de abuso sexual, canalizarlo para que esto pueda proceder legalmente. Y eso implica en muchos casos también darle un seguimiento jurídico para poder implementar medidas cautelares de alejamiento, es decir, que los jueces puedan decretar el alejamiento de los agresores y no sean las mujeres con sus hijos e hijas los que tengan que salir de su domicilio. Y por supuesto siempre está la posibilidad de la necesidad de salir del área de violencia y para eso también se tiene que recordar la experiencia de los refugios para mujeres víctimas de violencia. Es decir, este foro nos va a llevar a conocer diferentes posibilidades y opciones para que ante situaciones de abuso sexual, particularmente contra niños y niñas en casa, no se queden en el silencio y además cuando haya una denuncia o una queja por parte de menores, que se le dé la importancia de vida. Muchas veces somos principalmente los adultos, de las familias, los que no creemos y generamos más violencia. Y por eso necesitamos también que este tipo de temas se hablen y se conozcan los mecanismos para hacer las denuncias y para proceder legalmente. El abuso sexual es un delito, no es una situación que simple y sencillamente se pueda dejar de ver o nada más con mencionarla. Es necesario denunciarla y proceder legalmente. Pues les esperamos este próximo miércoles 29 de abril a las 16:30 horas en el foro virtual La violencia contra las mujeres y la niña, la otra pandemia, la participación y responsabilidad de los hombres durante la emergencia sanitaria. Es muy importante su participación, se estará transmitiendo a través de mis redes sociales, Marta Tagle, y también del canal del Congreso. Les esperamos próximo miércoles 29 de abril a partir de las 16:30 horas en la hora de la Ciudad de México. Les esperamos.